Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Qué feliz estoy de estar aquí en vivo en mi lanzamiento de mi nuevo postcard, Renace en la tormenta. El podcast inicia hoy. Bienvenido a todos los que se van conectando. Gracias por estar aquí en este lanzamiento de mi podcast Renace en la tormenta, cuando el dolor te empuja al propósito de Dios para tu vida. Renace en la tormenta en mi podcast que empieza hoy, cuando el dolor te empuja al propósito de Dios para tu vida. Este es un podcast creado para ti, mujer que has caído, pero así te levantas nuevamente con una historia nueva, con un propósito nuevo. Este podcast de historias reales, reflexiones profundas, verdades que sanan, porque hoy yo vengo a decirte que tu dolor no es el fin, que tu dolor no es el fin, que tu dolor es el comienzo de tu propósito, que lo que has vivido es para renacer a tu ritmo, a tu manera, en una nueva identidad, con un nuevo propósito de Dios para tu vida. Y de esto se trata el podcast de hoy. Renace en la tormenta, cuando el dolor te empuja al propósito de Dios para tu vida. Y es para ti, mujer, para ti que estás en dolor, para ti que estás viviendo situaciones difíciles. Aquí podemos compartir, vamos a estar compartiendo mi historia, que no solamente mi historia, es también tu historia. Voy a compartirte las frases, la experiencia, todo lo que cambió mi vida durante mi trayectoria escribiendo el libro Renace en la tormenta, qué fue lo primero que elegí diferente, cuál fue ese momento que sentí que todo se rompía, cuáles fueron las emociones que sentí, que hoy voy a usar a través de este podcast para compartirlo contigo con palabras, frases, lista de cosas y palabras y pensamientos emocionales, para así compartirlo contigo, como mi pérdida, como las cosas que me sentía que era invisible, cómo me sentía derrotada. Y así yo sé que hay muchas mujeres que como yo pasaron tormentas, que como yo tenían creencias limitantes que me derrumbaban, que me limitaban, cómo pude renacer en medio de la tormenta. Así que invita a alguien. Este podcast va a ser todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Boston. 7 de la noche, hora Boston. Mi podcast Renace en la tormenta, cuando el dolor te empuja al propósito de Dios para tu vida. En este podcast vamos a estar viendo diferentes personas que voy a estar invitando para que puedan compartir su historia, para que puedan también hablar de cómo su vida no era el final cuando pensaban que era el final, cómo su historia continuó en medio de la tormenta y cómo el fin, eso que creían que era el final, era el comienzo de una nueva historia para su vida. Así que te doy la bienvenida a este espacio que nació, ¿sabes de dónde? Nació del caos. Un espacio que nació de diferentes situaciones en mi vida, que nació del silencio, un espacio que nació de los días oscuros, renace en la tormenta, este espacio. Así que te doy la bienvenida a este espacio, que es mi postcard, un refugio, es una voz en medio del ruido, es un lugar para transformar tu dolor en camino, para transformar tus heridas en sabiduría y tus lágrimas en un fuego sagrado. Así que vamos a estar hablando de muchas cosas que se callan, de las caídas que te rompieron, de los miedos que te han paralizado en tu vida y también de esos momentos sagrados, de esos momentos hermosos sin saber cómo te iba a levantar. Todo esto es parte de mi historia, pero también sé que es parte de tu historia y es parte también de este postcard de mi libro, Renace la tormenta. Si aún no lo tienes, puedes ir a Amazon y puedes encontrarlo en amazon.com, Renace la tormenta, el viaje de una mujer inmigrante hacia la transformación. Y este va a ser este espacio que pensado para ti, mujer, pensado también para cualquier alma en proceso, para cualquier persona que está atravesando crisis, para cualquier persona que está atravesando pérdidas, traumas y que hoy quieren buscar propósito, hoy quieres buscar autenticidad, que hoy quiere buscar sanación. Cada episodio de este podcast Renace en la tormenta es una invitación para ti, una invitación a sentir, que puedas sentir, una invitación a que puedas recordar,
una invitación a que puedas soltar el equipaje, soltar todo lo que te abruma y reconstruirte, pero a una manera tuya y a una manera de Dios. Así que acompáñame en este podcast, acompáñame a escuchar historias reales, acompáñame a reflexiones profundas, a afirmaciones que sanan de lo vivido, porque tú que me escuchas, tú que me ves, no estás sola, y te lo voy a repetir otra vez, no estás sola, lo que estás viviendo no es el fin, porque a veces sabes que la tormenta no viene a destruirte, que la tormenta viene a revelarte. Por eso este podcast renace en la tormenta cuando el dolor te empuja hacia el propósito de Dios. Un podcast para ti, mujer, para ti que has caído, pero quieres levantarte y comenzar con un nuevo propósito de Dios para tu vida. Y si no me conoces, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Keren Sánchez. Y si estás aquí, tal vez has sentido esa tormenta que te arrastra, que te lleva todo por dentro. Yo quiero que sepas que no estás sola en medio de la tormenta. Así yo me sentía una vez, mi alma gritaba, pero mi boca no se abría. Yo tenía un corazón lleno de palabras, pero estas palabras yo no las decía. Tenía recuerdos no contados y esto todo te lo cuento en mi libro, Renace en la tormenta. Así que este podcast no es una clase más, este podcast no es una teoría más, este podcast es mi historia, esta historia también de tantas mujeres que como tú han llorado en silencio mientras el mundo le pedía que fueran fuertes y valientes. Mujeres que han callado en silencio mientras el mundo afuera le ha dicho, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lloras por tan poca cosa? Hoy yo quiero contarte cómo sobreviví en mi tormenta. Quiero contarte cómo la herida más profunda se convirtió en un camino. Quiero contarte cómo el dolor, el miedo, el no poder, las creencias limitantes empezaron a decirme historia y yo las creí. Pero cómo pude comenzar a recordar quién realmente era, que no eran mis posiciones, ni mis títulos, ni lo que había logrado, ni lo que había hecho. Porque en este momento nunca imaginé, y escúchame bien, nunca imaginé que por el mismo fuego que yo estaba atravesando, que el mismo fuego que me estaba quemando, que las mismas dificultades que me estaban arropando, todo esto un día sería una llama que iluminaría a tantas personas en el camino de vuelta a mí, a tantas personas y la primera persona que fue transformada fui yo. Así que si tú alguna vez sentiste que tu historia no tenía sentido, si tú alguna vez has sentido y has creído que no ibas a poder más, que no es posible para ti, quédate conmigo en este podcast, Renace la tormenta, cómo tu dolor se convierte en propósito. Porque muchas veces, ¿sabes qué, mujer? Cuando todo se rompe, es cuando finalmente empezamos a construirnos de verdad en medio del proceso, en medio de la tormenta, en medio de la ruptura, en medio de las situaciones difíciles de la vida, cuando crees que no puedes más. Yo no sé si tú has pasado por esos momentos que has sentido que todo se rompe. Yo no sé si tú has pasado por esas emociones que te han atravesado, que te han derrotado, que no sé cuántas creencias limitantes has tenido de ti misma creyendo que no puedes más. Pero es el momento de que te levante. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece que no tiene solución, yo quiero contarte que tú sí puedes, que tú sí puedes. Y este podcast, Renace en la Tormenta, estará aquí para ti todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Boston. Y será un podcast con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi mente para ti. Porque cuando yo aprendí, cuando yo pude ser resiliente en medio de la tormenta, tú también puedes. Y quiero contarte que de un día que no tengo la fecha específica del calendario cuando fue, pero mi cuerpo no lo ha olvidado. Fue en ese momento en que yo miré al espejo y no reconocí la mujer que estaba frente a mí. En ese momento yo tenía puesta una sonrisa, pero por dentro estaba rota. Por dentro estaba cansada de sostener, por dentro estaba cansada de fingir, de sobrevivir, me sentía vacía, hacía todo lo que se suponía que debía hacer, trabajaba mucho, cuidaba a mis hijos, me esforzaba, pero me había olvidado de la persona más importante de mi vida y esa persona era yo. Había tanto dolor en mi vida, tanto dolor acumulado, tantas palabras que no dije, tantas cosas que oculté para que los demás pensaran que yo estaba bien, pero realmente era mentira, porque no sabía que yo era mi peor enemiga, no sabía
¿Qué era peor, si hablar o no hablar? No sabía si lo que me había pasado, mantenerlo en silencio, porque no quería recordar, no quería incomodar a nadie, no quería ser la rara de entre la familia, de entre las personas que conocía. Y yo recuerdo que en esta época de mi vida yo lloraba en la ducha, mientras me bañaba, mientras me preparaba para dormir, para que nadie me escuchara en las noches. Me tragué muchas veces mi angustia como si fuera parte de mi rutina y fue cuando colapsé, pero no colapsé con gritos, no colapsé tirando cosas ni con escándalo, colapsé en silencio, me apagué, mi voz se apagó, pero fue ahí en el fondo, fue ahí donde yo me rendía a Dios, me rendía a toda la situación, dejé de luchar conmigo misma, donde algo comenzó a moverse. Y no fue por fuerza, porque no fue con espada ni con ejército, fue por honestidad y me dije a mí misma, quiero vivir más. No quiero vivir de la manera que sigo viviendo, no quiero seguir sobreviviendo, no sé cómo lo voy a hacer, pero esta es la vida que quiero. Y aunque yo no sabía cómo lo iba a hacer en ese momento oscuro de mi vida, en ese momento donde me sentía rota, en ese momento donde me sentía perdida, ahí fue el comienzo de mi renacer. Ahí fue el momento del quiebre donde empecé a renacer del dolor en medio de todas las situaciones que viví. Y la primera llama que pasó en ese momento, después de un apagón, donde no veía nada, donde todo era oscuridad, donde había tocado fondo ahí en ese momento, un momento que nunca olvidaré, un momento donde no siempre se tiene palabras para hablar, porque hay palabras que te marcan un antes y un después en tu vida. En mi caso fue esta mezcla de silencio, de susurro en el alma. En mi caso fue reconocer que yo no era lo que había vivido ni lo que había pasado. En mi caso no fue esa frase motivadora ni ese consejo de alguien. En mi caso fue una sensación interna, una palabra de Dios. Fue yo misma hablándome a mí misma, mirándome al espejo, como si algo dentro de mí me dijera, no estás muriendo, como si Dios mismo me dijera, es el momento de despertar, te estoy construyendo, estoy haciendo algo nuevo en ti. Y ahí fue el punto de quiebre, pero no porque había ruido, no porque habían tantas voces externas que me hablaban, fue un punto de quiebre verdadero desde mi interior. Y ahí fue lo primero que hice, fue elegir diferente. Lo primero que hice fue elegirme a mí, cuidarme, dejar de hacer tanto para otros, dejar de estar siempre haciendo para otros y empezar a hacer cosas para mí. Ahí fue cuando empecé a elegir, dejar de fingir, a elegirme a mí, decidí que se iba a seguir, sería siendo yo, no otra persona, no comparándome con otras personas, no buscando a quién parecerme, no a la mujer que todos esperaban, no la fuerte que nunca llora. Ese día me permití llorar, pero llorar desde mi identidad, llorar desde mi esencia. Y lloré ese día, pero no por debilidad, sino porque entendí que merecía mi propia compasión, porque entendí que se vale la pena llorar, que se vale llorar. En ese momento, cuando reconocí que aunque sentía que no tenía las fuerzas ni sabía cómo iba a hacerlo, no hubo fórmulas mágicas que te voy a compartir. ¿Sabe lo que hubo? Pasos pequeños, un día a la vez, un momento a la vez, un segundo a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez. Y dormir sin culparme, sin sentir culpable, sin sentirme culpable porque dormí un poquito más. Comer sin castigo de que, ay, no, que estoy a dieta y que no. Comer sin sentirme culpable. Aprendí a decir no sin justificarme. Empecé a escribir lo que sentía, aunque me temblara la voz, aunque me temblara las manos, aunque me temblara el lápiz. Y sabes, ahí empecé a expresarme, a sentirme, a descubrirme y algo increíble pasó. Algo increíble pasó y quiero que ser honesta contigo. Quiero ser honesta en este momento contigo porque cuando escribía ya no era la misma mujer. Cuando escribía y decía lo que sentía, ya no me sentía igual, era otra mujer más consciente, era otra mujer más real, otra mujer más viva. Y empecé así a despertar, empecé así a reconocerme, empecé así a recordarme de otras mujeres que también estaban en proceso. Comencé a hablar, comencé a nombrarlas, comencé a soltar.
Comencé a pedir ayuda, comencé a salir del caparazón en que me encontraba y así en ese momento fue naciendo otra versión de Keren Sánchez, pero no una Keren Sánchez perfecta, pero sí una Keren Sánchez libre, una Keren Sánchez real, una Keren Sánchez que está aquí hoy para decirte que tú sí puedes renacer en la tormenta. Y todo esto fue el principio de mi renacer. Y por eso hoy estoy aquí compartiéndolo contigo. Porque si mi historia enciende algo en tu mente, en tu ser, en tu alma, aunque sea una chispa en tu oscuridad, yo sé que valió la pena decir mi historia. Yo sé que valió la pena compartir mi historia porque hay muchas lecciones que aprendí en esta trayectoria y quiero compartirla contigo. Muchas lecciones, experiencias que quiero compartirla contigo, cómo sí se puede después de emigrar con dos niños pequeños, sin saber el idioma, sin saber el lenguaje, sin saber nada, poder renacer en medio de la tormenta con una carrera diferente en contabilidad y administración de empresas. Sí se puede renacer en la tormenta. Tú no necesitas estar entera para comenzar. Así, en medio de los pedazos rotos, tú puedes comenzar de nuevo, porque lo que has vivido, lo que estás viviendo no te define. El dolor no te define, pero sí te despierta. Eso que estás atravesando no es el final, es la semilla de un nuevo comienzo, de un nuevo despertar que Dios tiene para ti. Hay todavía esperanza para ti. Hay verdades que están renaciendo en medio de tu tormenta, de todo lo que estás viviendo, de cada noche oscura, de cada lágrima derramada en tus mejillas, de todo lo que estás viviendo. Te vas a estar llevando verdades, verdades que van a ser luego como un faro, como un fuego, como una luz que va a brillar en ti. Y por eso mi historia es tu historia. Yo quiero compartirla contigo, porque tal vez te hayas sentido que no puedes más, porque tal vez te has sentido que no necesitas a nada ni a nadie, ni experiencia de nadie, que no necesita estar entera para comenzar. Esto es lo que quiero que te lleves hoy. No necesitas saberlo todo, ni saber tener todas las piezas completas para empezar. A veces lo único que necesitas es decidir no rendirte, no rendirte hoy. Mañana no sabemos si llegará. Ayer ya pasó, no sabes si llegará el mañana, pero lo que estás viviendo no te define. Lo que estás viviendo no es para siempre. Todo pasa, el cielo y la tierra pasan. Y en este proceso que estás viviendo te vas a levantar, te vas a levantar. No es el final, no es el final. Todo lo que estás viviendo es la semilla de un nuevo comienzo, donde todo parece romperse, donde todo parece que no tiene fondo ni forma, donde todo parece como que es el final. Dios quiere hacer un nuevo comienzo para ti. Tu historia, lo que estás viviendo, tiene valor. Incluso en esas partes rotas, incluso cuando ves como que no se puede hacer nada contigo, hay algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere rehacerte, Él quiere hacer una nueva versión honesta de ti. Y cuando vas sanando, porque la sanidad no es un proceso de un día, la sanidad es un proceso que dura, que toma su tiempo, pero sanar no es olvidar. El sanar es recordar que sin que te duela, puedes respirar. Cuando puedes hablar de un acontecimiento, de algo que viviste sin llorar y poder seguir respirar. El sanar es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. El sanar es empezar a ser esa mujer que Dios te creó para que seas. No la mujer que se cayó, no, ni la que está rota, sino la mujer que se está levantando, una mujer que está haciendo y está creciendo y se está desarrollando a tu ritmo, a tu manera, con dignidad. Y eso es insuficiente y esto es importante. Lo que estás viviendo no es casualidad. Son cosas importantes que la aprendí. Son heridas que fueron transformando mi vida. Y si alguna de ellas te está tocando hoy, quiero que sepas que la tormenta no vino a destruirte. Escúchame bien, la tormenta vino a reconstruirte. La tormenta vino a sacar lo mejor de ti. Y esa es mi invitación para ti. Yo no sé qué tormenta estás viviendo, pero hay algo que estás aprendiendo de tus tormentas. Aún estás en medio de ella, no importa, porque vas a levantarte, porque la tormenta no es el final. Vive en los comentarios qué estás aprendiendo de tu tormenta.
En el próximo capítulo vamos a estar hablando del capítulo número 2 de este podcast, Renace en la tormenta, cómo tener el propósito en medio del dolor y de las situaciones. El próximo podcast va a ser Mujeres que se levantan. Vamos a traer una persona para entrevistarla, historias que personas como tú han atravesado por el fuego, que han caminado en medio de la tormenta con su alma, pero no dando la espalda, no rindiéndose, sino siguiendo adelante. Y para terminar, quiero decirte que tu historia importa. Tu historia importa. Coméntame en los comentarios porque me encantaría leerte cuál fue tu tormenta. ¿Una pérdida? ¿Tu tormenta fue una traición? ¿Tu tormenta fue un silencio? ¿Tu tormenta fue algún dolor, alguna situación, algo que te pesó más que 1000 gritos? Quiero leerte, quiero saber cuál fue tu tormenta. Tal vez estás aún en medio de la tormenta preguntándote si vas a poder salir de esta tormenta, si las cosas alguna vez cambiarán para ti. Óyeme, escúchame, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas saber que no estás sola en medio de la tormenta. Si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, si tu historia también está hecha de pedazos rotos y de fuego, te invito a suscribirme, a escribirme, a suscribirme y a suscribirte en mi canal donde todos los miércoles voy a estar en vivo aquí y voy a estar contestando tus preguntas. También voy a estar compartiendo contigo, también escuchándote, también leyéndote, porque sabes que sanar no es solo escuchar. Sanar es saber que hay alguien más que pasó por ahí, te identificas con esa persona y la historia que te cuentas comienzan a cambiar. Y si hoy no puedes hablar, está bien. Si hoy no quieres escribir nada, está bien. Porque escuchar también es un acto de valentía. Te quedes ahí escuchando, es un acto valiente. Y quiero darte 3 puntos importantes y esenciales que quiero que recuerdes del episodio número 1 de hoy del podcast Renace en la tormenta. Y el episodio de hoy es, no era el fin, es el comienzo. Lo que estás viviendo no es el fin, es solo el comienzo. Lo que estás viviendo no es el fin, es solo el comienzo. Repítelo conmigo y coméntalo en los comentarios. Quiero que recuerdes, número 1, tocar fondo no es el final. Tocar fondo es el principio de volver a ti, de volver a empezar, aunque te sientas rota, aunque te sientas perdida. Es la vida que te está quitando lo que ya no te sirve, es la vida quitándote, está moldeándote para que la caída no te defina, sino lo que está haciendo esa tormenta y esa caída contigo, lo que está haciendo esa caída en tu vida y vas a renacer, empezando en lo más profundo de tu ser y de tu corazón. Número 2, número 1, tocar fondo no es el final, es el principio de volver a empezar, de volver a ti. Número 2, el dolor no es tu enemigo, el dolor es tu maestro. Sí, muchas veces le tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, pero esto no siempre se puede evitar. En el mundo tendremos aflicciones, pero sí se puede transformar. Cuando dejamos de fingir y empezamos a sentir, nace ese camino hacia la sanidad. El dolor, lo que estás viviendo, las pruebas, las batallas, las dificultades no son enemigos, vinieron a enseñarte algo, vinieron a trabajar algo en ti, vinieron por un propósito divino. Y número 3, no tienes que estar lista para comenzar, solo tienes que empezar, porque la sanidad no es lineal, la sanidad no es un proceso de un día. Tú no necesitas tener todas las respuestas. Basta con un paso honesto, con un paso a la vez. Basta con decir ya no más, no me quedo en el suelo. Oye, hoy me libero, hoy me levanto, hoy empiezo a reconstruirme desde los pedazos, desde el alma, con todo mi corazón. Así que llévate estos 3 puntos que son, número 1, tocar fondo no es el final, es el principio de volver a empezar, de volver a ti. Número 2, el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Y número 3, no tienes que estar lista para comenzar, solo tienes que empezar con lo que tienes. Así que en el próximo capítulo, en el próximo episodio, vamos a tener mujeres que se levantan. Vas a escuchar historias de mujeres como tú que ya pasaron por el fuego y se han levantado y que hoy no es la excepción, hoy no es no lo cargan en la espalda, ellas han sido transformadas en medio de su dolor, en medio de las transiciones, en medio de los cambios de su vida y hoy están de pie. Gracias por estar aquí, gracias por renacer, incluso si todavía estás temblando, gracias por tomar tu tiempo, hacerme las preguntas, por tomar este espacio.
Gracias por permitirte sentir y que espero que esta tormenta que estás pasando no te apague. Espero que esta tormenta que estás pasando te transforme. Espero que esta tormenta que estás pasando no te haga olvidar quién eres, sino que te recuerde de que estás hecha para más, de que estás hecha con un propósito, de que viniste a esta tierra con un propósito divino. Tal vez te siente en ruina, tal vez te siente acabando, pero es Dios y el fuego de Dios que va a comenzar a caminar contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, y recuerda, sigue renaciendo en medio de la tormenta. Espero que puedas obtener mi libro y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en mi postcard Renace en la tormenta, cuando el dolor se convierte en tu propósito de vida. Bendiciones, hasta la próxima, contra todo pronóstico.